Continuamos aquí en Empresas 360 y un tema que siempre nos ocupa es el tema de la economía, los factores económicos como la inflación, la estabilidad del tipo de cambio. Y para eso hemos convocado y tenemos al aire a Aldo Abrán, director de la Fundación Libertad y Progreso. Y bueno, ¿qué tal, Aldo? Buenas, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Un gusto estar charlando con ustedes. Lo mismo, un placer. Y bueno, básicamente el primer tema que queremos conversar es acerca, bueno, los aspectos inflacionarios que nos ocupan en Argentina y bueno, cuáles han sido básicamente los factores que han explicado en todo este periodo de año y medio que han ayudado a la desaceleración de la inflación que teníamos a principios del 2024. Mira, lo primero de todo, es buscar tener un banco central normal, ¿no? Ujú. Nosotros no teníamos un banco central normal en dos sentidos. Uno, cuando uno mira un país en el cual la inflación es de un dígito anual, son casi todos los del mundo, de hecho, Totalmente, claro. más todos los de alrededor nuestro, ni Sí, siquiera hay que irse muy lejos a buscarlo. No es un milagro tener un dígito de inflación anual. Lo que hemos vivido los argentinos durante décadas es una normalidad, esa es la verdad. ujú, Eh, y cuando uno mira un banco central de esos, la prioridad, si uno les pregunta, es mantener una moneda estable y confiable para la gente, ¿no? Lo cual significa para el Banco Central producir una cantidad de esa moneda que sea muy parecida a lo que la gente demanda, y como es muy poquito más de lo que la gente demanda, lo de que producen de moneda, eso hace que se deprecie muy poquito, pierda muy poquito valor, como perdería valor poquito cualquier cosa que uno produzca, y que la gente, bueno, demande casi lo que nosotros estamos produciendo. Y por lo tanto, todo sube poquito contra esa moneda que pierde poquito valor, ¿no? desde En ya. cambio acá, lo que hemos tenido durante décadas es un Banco Central que su prioridad ha sido financiar los excesos de gastos de los gobiernos de turno. Eso significó, obviamente, producir todo lo que le demandaban, que era un montón, muchísimo más de lo que nosotros demandábamos de pesos. Y por lo tanto, si uno produce de cualquier cosa, naranjas, más de lo que la gente quiere, el precio de la naranja va a bajar. Sí, Bueno, sí. acá lo que estuvo derrumbándose y destruyéndose es el precio de nuestro peso, con lo cual no es raro que el poder adquisitivo estuviera bajando y por lo tanto todo saliera más en términos de ese peso que perdía poder adquisitivo, ¿no? Y a principios de este mandato, la orden del gobierno fue, digamos, terminante. No se financia más al Tesoro desde el Banco Central. A partir de ahora, su objetivo va a ser el de los países normales, Ujú. darle a la gente una moneda estable y confiable. Y nos faltaba la segunda condición, ¿no? Los bancos centrales de estos países normales lo que tienen como condición es que son mínimamente solventes, y Claro, lamentablemente el claro. Banco Central de la República Argentina, cuando asume este gobierno, estaba casi quebrado, sin reservas propias. De hecho, está usando más de 11 mil millones de dólares ajenos, Ujú. y eso hubo que resolverlo. Durante el año pasado se resolvió lo que es la deuda fenomenal que había tomado el Banco Central para financiar al Tesoro también, porque si emitía todo lo que le pedía los gobiernos anteriores, hubiéramos volado por los aires, Claro. hubiera sido muchísimo más alta la inflación, hubiéramos tenido una hiperinflación. Entonces, el Banco Central lo que hacía, como tenía más acceso al crédito que el Tesoro, tomaba prestada plata, se endeudaba para financiar al Tesoro. Bueno, lo que se hizo es pasar esa deuda que tenía el Banco Central, pero que se había gastado el Tesoro, a quien la gastó, Desde ya. y ahora con el acuerdo con el fondo, lograr que el Banco Central tuviera un mínimo de reservas propias. Para eso tomó plata el Tesoro y con 12 mil millones de dólares le rescató
deuda que anteriores gobiernos le había colocado al Banco Central para saquearle las reservas. Digo saquearle porque Claro, le sí, sacaron sí. más de 60.000 millones de dólares, ¿sí? Sí, Bueno, le puso 12.000 millones de dólares a cambio de estas letras y de esa forma el Banco Central pasó a tener reservas propias, ¿no? claro. Que era lo que le estaba faltando para poder volverse un banco central como el de los países normales, ¿no? En Sí, este sí. proceso, lógicamente, la inflación bajó muchísimo. Desde 25% había mucho para bajar, Sí, sí, mucho más seguro. rápido en el primer semestre del año pasado. Claro. Ahora va a ser más lenta la baja, ¿no? Estamos hablando de 2% por ahí o menos de inflación anual, ¿no? Sí, Mensual. estamos llegando a índices que si bien son altos internacionalmente, un 1,5, Nosotros 2%, pero comparado a lo que tenemos la idiosincrasia de Argentina, realmente es muy bajo. Y Aldo, hay un tema de, bueno, justamente el gobierno habla que todavía faltan reformas de fondos y vemos que por ahí hay cierto tipo de situaciones en cual el Congreso no es fácil avanzar en algunas reformas. Si no se avanza en esta reforma, ¿usted ve que puede haber un rebote inflacionario? acá en realidad, diría yo, esto de tener un banco central independiente es lo que va a garantizar y además que no financia el tesoro y que cada vez se fortalezca es lo que realmente va a garantizar que podamos tener una inflación que siga desacelerándose. Yo creo que es muy probable que el año que viene tengamos ya un dígito de inflación anual, ¿no? Que como los países normales, porque vamos Normales. a terminar de consolidar ese banco central hacia adelante. Yo creo que lo que sí determina el que no se avance en las reformas estructurales que faltan hacer para volvernos un país normal, porque no simplemente por no tener inflación uno se vuelve un país normal, ¿no? Un país que se Desde ya, desarrolla. claro. Basta mirar otros países de la región. Bueno, Bolivia no es un país que se haya desarrollado y tenía Ujú. hasta ahora un dígito de inflación anual, ¿no? O sea, hay que hacer muchas más cosas para poder normalizar un país que sea y que genere más oportunidades de progreso hacia adelante. Bueno, algunas de esas cosas, es cierto, como vos decís, hoy el Congreso no está ayudando porque para poder, por ejemplo, hacer una reforma tributaria, seguir bajando los impuestos, que son altísimos para aquellos que Totalmente. pagan en Argentina, necesitamos continuar manteniendo bajo el gasto público. Es contradictorio pretender que no se endeude la Argentina, que sigamos bajando, de hecho está bajando la deuda pública en la Argentina, consolidando su solvencia, que nosotros creamos que un país que quebró incontables veces, que son todas las crisis que hemos pasado los argentinos, esa historia de decadencia y crisis tras crisis de décadas, bueno, en un año y medio o en un año y 9 meses de mantener ordenados los números, ya hemos recuperado la confianza de argentinos y de extranjeros en que podemos ser un país normal, ¿no? Y en eso nos está ayudando ahora el Congreso porque genera esa duda en todos nosotros de, bueno, a ver, que acá ¿quién es? ¿Solamente un grupito los que quieren normalizar el país, que esto sea un país normal, o son la mayoría de la dirigencia política, ¿no? Claro. Bueno, eso es una duda. Y hacia adelante hay reformas muy importantes. Hoy leí un informe que pronostica que hacia adelante la informalidad en la Argentina va a seguir creciendo y eso no me llama la atención si hace rato que no se genera empleo privado en Formal. relación de dependencia en la Claro. Argentina. Y eso es porque tenemos una legislación laboral que desincentiva generar empleo formal en relación de dependencia en nuestro país. Mientras esté esa legislación laboral, olvídense, conseguir trabajo en relación de dependencia también va a ser un milagro. No importa lo que crezca la economía, es lo que nos ha pasado hasta ahora, ¿no? Vos mirás los últimos 25 años de la Argentina y en cualquier año que elijas, no importa el color del gobierno, no importa si está creciendo o decreciendo, más del 50% de los argentinos eran desempleados, estaban en la informalidad o tenían un seguro de desempleo disfrazado de empleo público, con lo cual queda clarísimo que tenemos un problema ahí a resolver que es gravísimo. Tenemos otra cosa, el gobierno, el Congreso
en vez de resolver un problema que tenemos grave, ya que quebramos el sistema previsional. Sí, sí, eso, En vez de tratar absoluto. los incontables proyectos que hay, entre ellos uno de la Fundación Libertad y Progreso, en Ujú. el Congreso, para resolver este problema de quiebra o tratar de minimizar el impacto que tienen las jubilaciones, se pone a seguir aprobando demagógicas parches que empeoran las cosas para el futuro de los jubilados. Sí, lo mejoran hoy antes de las elecciones, así lo votan, sí, Claro, pero las sí, sí. empeoran para el futuro, para los actuales jubilados y para los que estamos aportando y queremos jubilarnos. Es Sí. una locura, ¿no? Entonces hay mucho por hacer hacia adelante. Es una historia casi repetida. Estamos hablando con Aldo Abrán, director de la Fundación Libertad y Progreso. Aldo, un tema que también nos lleva a la conversación siempre es qué pasará con las cotizaciones del dólar, o sea, la moneda extranjera en Argentina. Hoy tenemos una banda de flotación. ¿Cómo ves en los próximos meses, en los próximos periodos, que puede llevar o que se puede orientar el tipo de cambio? Mira, la verdad es que el tipo de cambio en realidad es un poco la inversa de lo que vale el peso, ¿no? Ujú. De hecho, en todo el mundo, cuando una moneda se deprecia, cualquiera que estemos pensando, el mismo dólar, por ejemplo, ¿no? El euro, no sé, la libra británica, bueno, cualquier moneda en el mundo que se deprecia, vos lo vas a ver reflejado inmediatamente en sus mercados cambiarios, porque como son muy especulativos, grandes y muy flexibles, inmediatamente vas a ver esa pérdida de valor de la moneda en su mercado cambiario. Nosotros, por supuesto, medimos nuestra moneda, la medimos contra el dólar, ¿no? Esa es nuestra Sí, costumbre, totalmente. nuestra moneda de referencia, ¿sí? Antes veíamos que nuestra moneda perdía valor cuando subían los dólares paralelos, porque el cepo estaba creado para fijar un valor artificial de nuestra moneda por el parte del Banco Central, así que solo lo podías ver reflejado en los mercados libres, ¿no? Ujú. Ahora tenemos un mercado único y libre, y bueno, ahí estamos viendo, y también en los paralelos que están siempre muy cerca del mercado único y libre, lo que vale verdaderamente nuestro peso, ¿no? Y bueno, ahí va a depender un poco. Yo creo que lo que vamos a ver hacia adelante y sobre todo después de las elecciones, porque ahora las elecciones en la Argentina, pero también pasa en todo el mundo, las elecciones generan incertidumbre, así que generan cierta Sí, volatilidad. Ahora, en un país con la inestabilidad que ha tenido por décadas el nuestro, imagínense que, y la incertidumbre de lo que se está jugando, ujú, además en las próximas elecciones, ¿no? Un poco argentinos y extranjeros estamos mirando las próximas elecciones porque van a definir si continuamos profundizando el rumbo hacia un país normal, haciendo las reformas estructurales de las que hablábamos hace un rato y muchas más que hay que hacer para ser un país normal. Por lo tanto, tienen que ocupar más escaños, ¿no? Más lugares en la legislatura claro. aquellos que están a favor de ese cambio, o si vamos a querer volver a lo que hemos vivido en el pasado, entonces estamos en problemas. Así que hoy hay una duda muy grande que imponen las elecciones, así que eso lo vamos a notar en una tendencia al alza, más allá de que haya una baja coyuntural por el momento en el valor del tipo de cambio, pero vamos a ver una tendencia al alza con muchas oscilaciones. Ujú. Cada vez que aprueben un proyecto demagógico que parece que nos va a retraer al pasado, obviamente los argentinos vamos a huir espantados del peso y de nuestros ahorros en pesos y el dólar va a subir. Cuando veamos que más o menos vamos en el rumbo a un país normal, el peso, el tipo de cambio va a bajar Va a porque el bajar. peso se va a revalorizar, porque vamos a querer tener más pesos. Y bueno, y esto, la verdad es que yo esperaría que haya una mayor estabilidad a partir de que se resuelva esta decisión de los argentinos sobre qué rumbo queremos seguir, ¿no? Si queremos Claro. mantener este rumbo. Si es así, por eso te decía, esperaría que el año que viene tengamos un dígito de inflación, porque claramente el valor del dólar se va a tender a estabilizar en la medida que nuestro peso se tienda a estabilizar, ¿no? Porque hay más Seguro. confianza en nuestra moneda y porque el Banco Central tiene la capacidad de poder definir cuántos pesos nos da de acuerdo a lo que nosotros estemos demandando en cada momento, ¿no?
Claro. Aldo, otro tema también que está a colación de lo que estás comentando, de lo que es justamente la inestabilidad y la inseguridad que puede suceder, es el tema de que comúnmente llamamos riesgo país y que no es otra cosa que la tasa de interés en un país que necesita tantas inversiones que vengan al país y tomar fondos también. ¿Cómo ves esta confianza que pueden tener los inversores en Argentina? ¿Lo ves asociado también a este tema de estabilidad política? Yo creo que hoy, si no estamos viendo bajar más el riesgo país, que en definitiva es como vos decís, ¿no? Es en realidad el exceso que pagamos, que paga cada país de tasa de interés por financiarse, comparándolo con un país que se supone que tiene riesgo cero, que no es verdad, pero bueno, Ujú. no hay otra referencia, que es Estados Unidos, ¿no? Cuanto más lejos estás, es que tu país es mucho más riesgoso relativamente, y nosotros con más de 700 puntos básicos, digamos, estamos lejos y somos un país riesgoso. Muchísimo menos nos ven riesgosos que nos veían antes los argentinos y los extranjeros, que determinamos ese valor allá antes de esta gestión, ¿no? Que llegó a estar en 2.500 Claro, puntos básicos, una sí, sí, barbaridad, ¿no? Pero todavía, para que la gente entienda qué es ser un país normal, tenés que estar por debajo del 300 basic points. Nos falta un claro. montón, ¿no? De puntos básicos. Y eso, ¿por qué es un buen indicador? Porque si es como que nosotros, ¿por qué tuvimos tanta percepción de riesgo? Porque hemos quebrado incontables veces y a nuestros acreedores les hemos dejado de pagar, de hecho, 9 veces. Y Claro. les hemos cambiado sus títulos de deuda del Tesoro por otros que hubo momentos en los cuales les dimos, en términos de lo que nos habían prestado, menos del 50% de lo que nos habían prestado. O sea, somos estafadores seriales. Esa es la Tenemos verdad. antes, Ahora, claro, claro, tenemos nos antecedentes, fuimos antes, ahora estamos tratando claro, de corregir, pero no, todavía nos miran de reojo. Si, imagínate tantas décadas, 9 veces, seguro. no nos van a venir a prestar a rolete porque hicimos las cosas bien 1 año y 9 meses de vuelta, ¿no? Entonces, y si no te quieren prestar, tampoco van a asociarte. Es como vos con un estafador no solamente no le prestarías, sino que no te asociarías para hacer un negocio. Venir a invertir en la Argentina es tener de socio del Estado, eso nos queda clarísimo a Claro, los argentinos, ¿no? Entonces, claramente por eso es tan importante recuperar la la confianza, no confianza. solo de los extranjeros, porque ese es otro mito, ¿no? Todos dicen, bueno, los extranjeros. En realidad, aún en el momento en que vinieron más extranjeros a la Argentina a invertir, la mayor parte de las inversiones era hecha por argentinos con plata de argentinos. O Claro, sea, si acá no se invierte, no es porque no vienen los extranjeros, es porque nos vamos nosotros. Esa es la historia. exactamente. Somos, según algunas estimaciones, para que la gente se dé cuenta, somos el segundo país del mundo que más fugó capitales por persona. O sea, nosotros queremos llevarnos nuestros ahorros y nuestras inversiones al exterior. Esa ha sido la historia de la Argentina y eso es lo que tiene que cambiar. Y para que eso cambie, ¿no? Hay que hacer las cosas bien, que nosotros mismos nos creamos que somos capaces de tener un país normal y hacer el esfuerzo de tenerlo, ¿no? Claro, Y ahí estamos, en este desafío que es demostrarnos y demostrarle al mundo que podemos ser un país normal haciendo las cosas como las hacen ellos, las reformas estructurales que sean necesarias, que son las mismas que los llevaron a ellos a ser los países con muchísimas más oportunidades de progreso para su gente que son, ¿no? seguro. La confianza vale muchísimo y realmente lo que tenemos que generar. Aldo, muchísimas gracias por estar aquí en Radio Perfil. Realmente, seguramente estaremos convocándote nuevamente. Quedan un montón de temas para charlar. Necesitábamos un poco más de tiempo, así que agradecidísimos por el tiempo que nos diste a nosotros. Un gusto para mí, que tengan todos buena noche. Un placer enorme.